Hola, hola, buenas noches, mi hermano Gastón, mi hermana Ani, mi hermanita Camila. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos, buenas noches. Eso, mi hermano en Ben Wong. El Señor lo continúe bendiciendo. Ahí está nada más y nada menos que Melvincillo. Hola, Melvin. El Señor Jesús te continúe bendiciendo. Ahí está entonces la iglesia del Señor Jesucristo. Me imagino que es entonces mi hermano Rafa. El Señor te bendiga. Está entonces Teresa Alonso. Hola, buenas noches. El Señor la bendiga. ¿Quién más? Ok, está María Trinidad Mier Navarro. El Señor te bendiga, María Trinidad. El Señor te guarde en su precioso nombre. Tenemos por aquí también a Rebeca Soto. Hola, Rebe. Buenas noches. Jesús te bendiga, Rebe. Señor te guarde en su precioso nombre, qué gusto. Entonces, ay, ahí está la hermanita fiel, inseparable, Carolina alias Nina. Están entonces las hermanitas Soto. Gracias al Señor. Aquí está entonces, la hermana Gabriela Ramírez. Está entonces oculta con la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí está entonces la primera Ana de la noche, nuestra hermanita Ana Yancy. Ahí está la tía Roxana. También tenemos a Patricia. Hola, Patricia, es de Bogotá. Jocelyn, hola, Jesús te bendiga. Hermano Rafa, manito así, Jesús te bendiga. Está también Angie. Está también Alfonso Valderrama. Oiga, qué bueno, gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas, por esta oportunidad de poder entonces compartir esta vida de fe juntos. Y ahí, bueno, veo a la tía Roxana también. El Señor la bendiga, tía Roxana. El Señor la guarde en su precioso nombre. Flor de María, hola, buenas noches. El Señor la bendiga. Lucerito, qué gusto saludarte en esta noche, Lucerito. Un abrazo a la distancia. El Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, para todos entonces y para todas, muy buenas noches. Bendiciones del Padre. Y aquí estamos entonces agradecidos por este tiempo maravilloso que el Señor nos permite compartir esta vida de fe. Agradecidos entonces porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Ahí está mi hermana María Teresa. Hola, mi hermana María Teresa. El Señor Jesús la bendiga, el Señor la guarde. Feliz noche para usted. El Señor la bendiga y la guarde. Entonces, bien. Agradecidos, como les decía, y por este compartir, por este tiempo. Ahí está el tío Guillermo, se siguen sumando, seguimos saludando, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por que con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido como iglesia. Podemos entonces estar congregándonos y podemos continuar avanzando, creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de su palabra, de su voluntad, y eso es pues lo más grandioso, lo más maravilloso. Está escrito entonces que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Mirad cuán bello y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Amén y amén. Entonces, agradecido con el Señor. Hola, Patricia, el Señor te bendiga. Saludos para ti, para tus hijos. Entonces, también allí en Bogotá, que el Señor los ayude, que obre con poder y gloria en sus preciosas vidas. Y bien, entonces, nada, agradecidos. Ahí está Josué Figuls. Hola, Josué, el Señor te bendiga. Está Marisa Cantillo. Oiga, Marisa, el Señor la bendiga, mi señora, desde Baracoa, la villa de Cuba. Entonces, ahí está Maritza. Buenas noches, el Señor Jesús te bendiga. Saludos para Juanca. Espero que esté bien, Juanca. Aquí el hijo sí, no me he vuelto a comunicar con él. Hace días no hablamos, pero bueno, esperando que por la gracia del Señor entonces también estén bien y gozando, disfrutando de salud. Ahí vi que también el hijo tuyo, el mayor, estaba de cumpleaños para estos días. El Señor también lo bendiga y lo ayude allá en Venezuela. Y sí, bueno, entonces, bien, aquí vamos. Vamos a comenzar este tiempo entonces en oración. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar y vamos a pedir para que sea el Padre por medio de su Espíritu Santo, entonces abriéndonos el entendimiento, dándonos sabiduría,
conocimiento, poder y revelación de la palabra de Dios. Está Silvia Navarro. Hola Silvia, Jesús te bendiga. Saludos a la distancia, Silvia. Desde también entonces Miami, desde la Florida, no Miami propiamente, sino desde la Florida. Ahí está entonces Silvia conectada. Un abrazo a la distancia. Oiga, si es nada más y nada menos que mi hermano David Julián Gómez desde Bogotá. ¡Qué bueno! El Señor te bendiga, David. Jesús te guarde. Ahí está nuestra segunda Ana. Está entonces aquí la segunda Ana. Anita, el Señor te bendiga. Ahí está con abuelita. Saludos, abuelita. El Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Un abrazo también a la distancia para entonces la abuelita del hermano Josué Figuls. Gracias al Señor. Entonces pueden estar entonces junticos ahí alrededor de la palabra de Dios, buscando conocimiento, inquiriendo sabiduría del Dios y Padre nuestro y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo a través de la revelación de la palabra por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Bien, entonces nada, vamos a encomendarnos ahora sí al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de los vivos. Gracias, Padre Santo y misericordioso, por este tiempo, Señor, por traernos hasta aquí, hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia. Estamos delante de ti reconociendo tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos clamando que todo tu bien, tu favor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, tu bendición, Padre nuestro, que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella, sea reposando sobre todos y cada uno de nosotros. Padre, nosotros venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para inquirir, para buscar, Señor, sabiduría, conocimiento de ti a través de tu palabra. Ábrenos, Señor, las Escrituras, por amor a tu nombre, Señor, que tu reino venga con poder. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, y danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Por amor a tu nombre te pedimos, Padre nuestro, sé tú, Señor, tomando control de nuestras vidas, aparejando todas las circunstancias, bendiciendo y prosperando este tiempo, Señor. Que sea un tiempo, Señor, maravilloso, fructífero, Señor, en el cual nosotros hagamos por nuestro espíritu, y no solamente por nuestro espíritu, sino también que tu vida, Señor, abunde y sobreabunde en cada uno de nosotros, para que lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar. Capacítanos para toda buena obra. Ayúdanos porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, porque a nadie más tenemos ni en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti. Ayúdanos, Padre, porque apartados de ti, separados de ti, nada somos y nada podemos hacer. Venimos reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad absoluta de ti en todo y para todo, Padre, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, Padre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora, Padre, por favor, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Ayúdanos, Señor, para que todo el entenebrecimiento del entendimiento, todo estupor, toda indiferencia, toda altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora. Por amor a tu nombre, ayúdanos para que en tu luz veamos la luz. Por favor, obra con tu Espíritu Santo, obra con tu poder. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahí está entonces también Mayra. Jesús te bendiga, Mayrita. El Señor te guarde en su precioso nombre. También está entonces nuestro hermano Jairo Guzmán. Hola, Jairito, el Señor te bendiga. Laura, hola, Laura, el Señor te bendiga y te ayude también. Feliz noche. Feliz noche para todas y para todos. Bien, entonces avanzamos, continuamos.
aprendiendo acerca de el plan de Dios. Y bueno, ayer hablamos acerca entonces de ese plan maravilloso de Dios y lo que tiene que ver o lo que concierne a la salvación del hombre. Ayer hacía yo una reflexión, hacía un comentario. Oh, Marco, gracias a Dios por tu vida. Buenas noches, Marco. Estoy tratando aquí de hablar un poquito más fuerte porque ya varios hermanos me han manifestado que se me baja mucho el volumen y que pues a veces cuesta un poquito escucharme. Entonces me estoy tratando así de esforzar. Más bien no sé si de pronto estoy gritando. Por favor, alguien que me diga cómo se está escuchando, porque como les dije, ya me han jalado las orejas diciéndome, pastor, viera que casi que no se le escucha, si usted parece que fuera que se estuviera quedando dormido. Pero bueno, no es tanto como que me esté quedando dormido, sino que, digamos, a veces como que la garganta a uno se le afecta, pero no es que me esté quedando dormido, no piense. Ana Zúñiga, oiga, hola, buenas noches, Ana. Ya tenemos entonces 3 Anas. Ah, sí, muy bien. Buenas noches, Ana. Bienvenida. El Señor te continúe bendiciendo. Muy fuerte, ahora sí, se oye fuerte y claro. Ah, bueno, con voz de trompeta, con voz de trueno, con voz de mando. Ay, 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 ay. No, ese volumen está bien, está bien. Ve, ahí está, oiga, ve, hablando del rey de Roma y el que se asoma. Este es uno de los que me jala la oreja, de los que me jalan las orejas, Oscar Mario, mi hermano Osquitar. Le gusta jalarme las orejas, pastor, viera que no se escucha, pastor, viera que... Bueno, allí tiene entonces, con voz de mando, con voz de trueno, con voz de arcángel, Osquitar, para que no le falte, ¿oyó? Bueno, continuamos. Acerca de, entonces, les decía que aproximadamente hace casi 2 meses y medio, tal vez, comenzamos a aprender y a hablar acerca de el plan de Dios. Y solamente, escúchenme bien, 2 meses y medio después, prácticamente 2 meses y medio después, entonces es que venimos a tocar el tema acerca de la salvación del hombre. También entonces ayer, oiga, ahí está doña Petrica, el Señor la bendiga, mamá, el Señor la guarde en su precioso nombre, ahí está mi mamá, mi señora madre, un abrazo a la distancia, el Señor la bendiga más. Entonces bien, y les preguntaba y les decía que honestamente, hablando con sinceridad, me dijeran si durante este tiempo, durante estos prácticamente últimos 2 meses y medio que hemos venido hablando acerca del plan de Dios, entonces realmente se ha hablado, os digo, se ha predicado y se ha enseñado la salvación, el evangelio del reino de los cielos. Y pues en realidad la respuesta fue sí. Y yo le doy gracias al Señor porque hoy yo puedo entonces delante de Dios presentarme con mis manos limpias de la sangre de ustedes, porque me he esforzado por entonces no conocer y hablar de otra cosa que no sea sino de Cristo y de este crucificado, resucitado para el perdón de los pecados. Pero, entonces, como les explicaba, hablando acerca de ese plan de Dios, no se ha dejado de predicar el evangelio del reino de los cielos, no se ha dejado de predicar y enseñar acerca de la salvación, pero en sí, escúchenme bien, como tal, dentro del plan de Dios, la salvación del hombre, hasta ahora, hasta ayer, fue que entonces la vimos de manera ya directa. ¿Y qué es entonces lo que trato de decirles con todo esto? Pues lo que trato de decirles y manifestarles es que debemos esforzarnos por poder ver el plan de Dios como un todo de manera entonces panorámica, como un todo de manera armoniosa, desde comenzando Génesis hasta finalizando el Apocalipsis. Nosotros ya tenemos entonces el alfa y la omega. Nosotros ya tenemos el principio y el fin.
Hay muchas veces las personas entonces que el diablo con sus mentiras y con el engaño y con el velo que entonces los tiene cautivos, se les levantan argumentos y entonces manifiestan, digamos, Hazel, hola Hazel, el Señor Jesús te bendiga en el precioso nombre de Jesús también, feliz noche, bienvenida. Entonces dudan acerca, digamos, de esa perfección divina de la Biblia y le cuestionan a uno, pues entonces esa perfección para moverle entonces el piso. Acuérdese que nosotros oramos, hola Adri, el Señor te bendiga Adri, buenas noches, feliz noche, bienvenida. Entonces, como tal, les decía que le hacen a uno, oiga Martín Gustavo, el Señor le bendiga, o cómo así, ¿dónde está? ¿Usted no estaba aquí? Ve, ¿qué hora se fue? ¿Por qué no viene entonces a tomarlo aquí en vivo y en directo? Yo creí que usted estaba aquí en casa todavía. Bueno, entonces cuestionan, les decía, acerca de la perfección, entonces, del origen divino como tal de la Biblia, de la palabra santa, de la escritura santa, de la palabra entonces que salió de la boca de Dios, la misma palabra por la cual fueron hechos el cielo, el mar y la tierra y todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y le ponen entonces, como le dije, vienen entonces a tratar de sembrarle a uno cizaña en el corazón, cuestionándole acerca entonces de la perfección de la Biblia. Y entonces, ok, tienen ciertos versículos, ciertos pasajes ya escogidos, ya preseleccionados, para entonces usarlos como argumento, manifestando, digamos, esa imperfección de la Biblia. Entonces les voy a decir, les voy a poner un ejemplo. Venga, miremos en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, capítulo 20, versículo 29. ¿Listos? Dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bien, entonces este es Mateo 20, 29. Ahora vamos un momento, por favor, a Marcos 10. En Marcos 10, vamos a mirar un momento, por favor. Versículo 46. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces vean, aquí vemos esta escena
Y esta escena estaba ocurriendo cuando nuestro Señor Jesucristo se fue a Jericó y saliendo de Jericó tuvo el encuentro, pero por fin entonces, ¿cómo fue? ¿Era uno o eran dos? En el Evangelio según San Mateo menciona acerca de que eran dos. En el Evangelio según San Marco habla acerca de que era uno y lo nombra incluso, óigame bien, con el nombre propio, Bartimeo, hijo de Timeo. Por eso dice Bartimeo, hijo de Timeo, porque en hebreo Bar significa hijo. Y entonces Bartimeo es la traducción, el hijo de Timeo. Bar Yosef, entonces el hijo de José. Bar Yisar, el hijo de Isaías. ¿Ok? Bien. Aquí entonces tienen versículos, digamos, preparados, porciones preparadas por decir algo como esta, para decirle entonces, ¿sí ve cómo hacemos? Porque en uno dicen que son dos y en otro dice que es uno. Bien, entonces efectivamente esas son las pequeñas contradicciones que lo llevan a uno entonces a ver que realmente si fuera entonces la Biblia, la palabra de Dios, pues no podrían estarse dando estas cosas, no podrían entonces ocurrir esas cosas. Vamos a mirar otro ejemplo rápidamente. Aquí mismo entonces vamos a Mateo, al Evangelio según San Mateo. Vamos a mirar en el versículo, en el capítulo 8, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, vamos a mirar el versículo entonces 28 en adelante. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora vamos entonces un momento, por favor, a Marcos, al Evangelio según San Marcos, pero vamos a mirar el versículo. Marcos, capítulo 5, versículo a partir del 1. Bien, ¿qué dice? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no de los ganaderos. Es muy fácil confundirse, se los digo por experiencia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no enviase fuera de aquella región.
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Bien, entonces por fin aquí vemos algo que no, digamos, calza o no concuerda, porque si vemos los dos testimonios, si vemos los dos relatos, está al parecer hablando de la misma cosa y todo parece muy igual, solamente que existen o hay diferencias. ¿Por qué? Porque entonces en el caso de los ciegos dicen que eran no dos, sino uno. En el caso de los endemoniados dice que en Mateo que eran dos, y en Marcos dice que era uno. Entonces, por fin, ahí es como les decía, versículos que ya tienen preparados de antemano para entonces manifestar o argumentar la no veracidad de la Biblia como un todo, como la escritura de inspiración de carácter divino. Pero bien, ahora sí, entonces, con el entendimiento, ¿qué es lo que nosotros debemos ver o tener entonces claro, presente? Que por eso está el título del libro diciendo Evangelio según. Entonces, esa palabra según, escúchenme bien para que sepamos de qué trata, está diciendo que es el Evangelio desde la perspectiva, desde exactamente el ángulo del testimonio, en este caso de Mateo y en otro en particular de Marcos. Y que por fin lo que nosotros debemos ver claramente es que efectivamente el Señor en su ministerio echó fuera demonios, sea de uno o sea de dos, pero echó fuera los demonios. Que el Señor en su ministerio le dio la vista a los ciegos, sea que en esa ocasión estuviera uno o que hubiera no solamente uno, sino también otro con él. Andrea, hola, feliz noche, Jesús te bendiga. Y eso es entonces, escúchenme bien, lo que realmente nosotros nos enfocamos. En que efectivamente las señales y los prodigios siguieron al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ve, en Hechos de los Apóstoles, capítulo, vamos un momento por favor. Capítulo 10, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Hola Carmencita, el Señor Jesús te bendiga. Buenas noches, presente eso. Ever Quintero también. Hola, buenas noches. El Señor Jesús lo bendiga. En Hechos de los Apóstoles, escúchenme bien, capítulo... Paulita, hola, buenas noches. El Señor Jesús te bendiga. Bienvenida. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38,
dice así, bueno, desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Bueno, pero esperen un momento porque vamos primero a meternos en el contexto para que, bueno, tal vez muchos no lo recuerdan o tal vez nunca muchos lo han escuchado. Aquí lo que está ocurriendo es que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es enviado para por primera vez predicar el evangelio del reino de los cielos a los no judíos, a los gentiles. ¿Ve? Pedro está en una ciudad entonces que se llama Jope y allí tiene una visión, un éxtasis mientras tiene hambre y sube a orar. Él ve entonces que descienden del cielo de todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles y la mayoría o entre ellos los que de acuerdo a la ley se consideraban inmundos. Y bien, una voz del cielo le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se resiste y dice, no, Señor, porque jamás cosa inmunda entró en mi boca. Ahí uno puede ver entonces el celo, digámoslo así, la piedad de este varón, Pedro. Y la voz celestial le dice, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o no lo llames tú inmundo. Y bueno, así se hizo 2, 3 veces hasta que ya fue tomado nuevamente el cielo y Pedro no mató y comió. Y bien, mientras después entonces en ese momento llegaron estas personas que habían sido entonces enviadas por Cornelio, un varón que era un centurión romano, piadoso, temeroso de Dios, que entonces estaba en ayunas, orando también, y un ángel entonces en visión se le apareció y le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían subido delante del cielo, delante de Dios, y que entonces mandara a buscar a este hombre, a Pedro, para que le predicara o que le hablara palabras de vida. Acuérdense que los ángeles no predican el evangelio, porque el evangelio del reino de los cielos, que es predicado por el Espíritu Santo, y solamente los que participamos de carne y sangre podemos recibir el Espíritu Santo. Los ángeles no pueden recibir el Espíritu Santo. Los ángeles no reciben el Espíritu Santo. Los ángeles están al servicio del Espíritu Santo. El volumen, ya se me bajó el... Ay, Dios mío, gracias. Es que empiezo con mucha fuerza, pues ya conforme. Y bien, entonces, ahora sí, la situación está así. Y entonces Cornelio finalmente manda a llamar, conforme a la visión, a lo que le dijo el ángel, a este varón, a Pedro. Y efectivamente también el ángel a Pedro le dice que lo va a mandar a buscar un varón que no se rehúse a ir con él. Y bien, aquí ya entonces finalmente Pedro, en obediencia entonces a la visión, llega a donde este varón Cornelio y comienza a predicarle el evangelio del reino de los cielos. José Luis Rivas, Jesús te bendiga. Buenas noches, felicidades, bienvenido. Para ti y para todos los que están allá contigo en Guanacaste, el Señor los bendiga. Y dice entonces en el 10, a partir del 37 y 38, vosotros sabéis, está hablando Pedro, a todos los que estaban, a Cornelio y a su casa y a sus amigos, a los parientes, a los que estaban reunidos, y les dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, mucha atención, ¿por qué? Porque entonces aquí vemos efectivamente
que el apóstol Pedro está dando el testimonio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, y deja claro cómo Dios entonces lo ungió con poder y cómo o sea, nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Entonces, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo acompañaron las señales y los prodigios y el testimonio de los que anduvieron con él, de los que entraron y salieron con él, es verídico, es eficaz. Pero que entonces Lucas, Mateo en este caso, vio o le pareció importante hablar acerca de que eran dos los ciegos. Y muy probablemente entonces eran dos, porque entonces no sé si ustedes sepan que a los ciegos entonces los ponen a pedir en grupo. Normalmente, no sé cuántos de ustedes entonces sepan. Normalmente entonces eso era costumbre o estaba hasta hace muy poco costumbre, entonces en una calle habían o en un lugar específico se hacían hasta 2 o 3 ciegos a mendigar. ¿Ve? Eso es entonces común, entonces era común, entonces puede que en Mateo, el Leví, el publicano, le pareció entonces, importante decir que efectivamente habían dos, pero entre los dos había uno que era, conocido o más, entonces, porque pueda que su papá, Timeo, era un personaje de la sinagoga, o sea, un personaje reconocido. Y entonces, efectivamente, entonces, en el Evangelio según San Marcos, se da testimonio y se habla con nombre propio de él en particular. ¿Ve? Pero no está diciendo entonces que a uno no le dio vista o que a uno no le pudo abrir los ojos o que a uno no le devolvió la vista y que uno le dijo y él no quiso, sino que está dejando claro entonces que efectivamente el Señor Jesucristo entonces por el poder del Espíritu Santo le abre o le da ojo, le devuelve la vista a los ciegos. Y eso es entonces de igual forma, de igual manera, la gloriosa obra del Hijo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos entonces manifestar en que efectivamente éramos ciegos. Éramos ciegos. ¿Cuántas cosas entonces que hoy podemos y vemos claramente que estaban ahí y no las habíamos visto, y no las veíamos? Y conforme escudriñamos y conforme compartimos la vida de fe y conforme obedecemos y clamamos y buscamos del rostro del Señor, entonces es como si se nos fueran cayendo escamas de los ojos. Y a veces entonces vemos claramente entonces algo, pero otras veces nos cuesta un poquito más y hasta que finalmente, voilà, gracias Señor, podemos ver. Y eso es una realidad tangible, entonces, una realidad manifiesta en nuestra propia vida. Así que pues, si en ese caso era uno, en el otro eran dos, nosotros sabemos que lo que sí está claro es que Dios, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, le da vista a los ciegos. Amén. Y eso sí está claro. Que echa fuera demonios. Entonces, que estaba un endemoniado o que eran dos endemoniados, si hubieran estado dos, a los dos les echó fuera, y si estaba uno, a uno le echó fuera el demonio. Porque él, por la unción del Espíritu Santo, sanó a todos los que estaban siendo oprimidos, sanó a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Y pues en este caso, a mí no se me levanta en mi corazón argumentos y la mentira y el engaño del diablo no prospera porque no es o no lo veo como el diablo me lo quiere presentar acerca de que es una contradicción, que es entonces una imperfección y como entonces algo que es de origen divino, entonces va, bien, pues como algo que es de origen divino, sin embargo, la Biblia dice que eso es lo más grandioso y lo más maravilloso. Leamos juntos en Romanos. En Primera de Corintios,
Perdón. Perdón, segunda de Corintios, le dije primera, pero no es primera, es segunda. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo... Capítulo 4, versículo 7. Dice así. Pero tenemos este tesoro. Está hablando de, entonces, ¿cuál tesoro? La fe. En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Escuchen bien. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Claro que sí. Un vaso de barro. Y está haciendo alusión, referencia acerca de qué. ¿Qué creen ustedes que entonces, a qué creen ustedes, perdón, que está haciendo alusión? ¿A qué está haciendo referencia cuando entonces dice que ese tesoro está en vasos de barro? Muy bien, mi amada Archeli. Ahorita le doy un besito de premio. Se lo ganó. Que claro, está entonces manifestando la debilidad del hombre, la fragilidad de nosotros los seres humanos, de los hombres. Entonces, miremos bien y veamos cuán poderoso y glorioso es el Señor, que su voluntad se lleva a cabo, no usando precisamente su gran poder, sino la manifestación más grande de su debilidad. Entonces, si en su debilidad su obra se lleva a cabo, su voluntad se ejecuta, cuán grande y poderoso es Él. Amén. Porque aún lo débil de Dios es más fuerte que todo lo que existe, que todo lo creado, dice la Biblia. ¿Ven? Entonces, claro que sí, el Señor usó y usa hombres como usted, como yo, llenos entonces de debilidades, sujetos a pasiones con debilidades, para que entonces la excelencia del poder sea suyo y no de nosotros. Y el problema es entonces cuando el vaso, se le olvida que es de barro y trata o pretende entonces mejor no ser, para ser más efectivo, dejar de ser de barro y convertirse en un vaso de, ¿qué puedo decir? De hierro. Uy, pero un vaso de hierro, bueno, un barro de aluminio ya. ¿De qué? Se pretende. Ok, en un vaso no funciona. Ya no sirve. Ya no funciona, no sirve. Porque, como le dijo entonces el Señor al apóstol Pablo cuando le rogó que le quitara el aguijón de la carne, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí mismo en Segunda de Corintios, ¿perdón? No, ese está en Segunda de Corintios, pero en el 12 dice claramente, entonces está relatando nuestro amado hermano Pablo por medio del Espíritu Santo su experiencia, su evangelio. Y entonces dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años está haciendo referencia, está hablando acerca de quién. ¿Se pegó? Ay, María Lucero, ¿cómo así que se pegó? Silvia, volumen. Ah, juepucha, sí, se me bajó el volumen, se pegó. ¿Qué todas estas será? ¿Aló, aló? Mita, ay, no, espera que te volteé la cámara, estás tú.
Menos mal no estabas. Aló, no se ha pegado. A ver, todos pongámonos de acuerdo, hablemos un solo idioma. Entonces, Silvia, con lo del volumen se me bajó, está bien, perfecto, disculpen. No lo vuelvo a hacer, me voy a portar bien. Voy a hablar duro, voy a hablar. Jairo, entonces no se ha pegado. Hola, che, jajaja. Ay, Josué. Josué, ¿quién más? No se pegó, te vemos, pero bajito. Bajito. Ah, se oye perfecto. Bueno, entonces bien. Aquí está narrando, ok, está narrando. Suba un poquito el teléfono, Silvia, para que me vea alto. Entonces, su experiencia. Y entonces dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está haciendo referencia, hablando acerca de él mismo. Mucha gente entonces, ay, ¿de quién? Pero de él, está claro, solamente hay que leerlo y ahí se da cuenta uno. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, de tal hombre me gloriaré. Pero entonces dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo habla de tal hombre me gloriaré? ¿De cuál hombre está hablando? ¿De quién está hablando? No, Chelino dijo eso. Chelino dijo nada. ¿A quién está haciendo alusión? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefalables que no les dado al hombre conocer, expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, óigame bien, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. ¿Cuándo somos fuertes los cristianos? Cuando somos débiles, no antes. Y sí, entonces ahí está mi hermano Oscar, dice él mismo, muy bien, pero él mismo, pero hagamos a claridad. Está haciendo referencia acerca de su hombre interior, su hombre espiritual. Está hablando es acerca de la experiencia espiritual, de su hombre espiritual. John Alexander Marín, el Señor Jesús lo continúe bendiciendo. Feliz noche, bienvenido. Entonces, bueno, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, entonces sí, muy bien. Por supuesto que el Señor nos usa y somos entonces hombres frágiles, débiles. Y si no es frágil y si no es débil, no funciona, no clasifica. No funciona, no clasifica. Porque el Señor entonces está buscando es corazones dispuestos. Al Señor entonces usted y yo no le podemos salir con cuán carga o cuán jugados o cuán eruditos o cuán versados o cuánta facilidad de palabra tengamos o no, sino que el Señor entonces mira es que cuánto temor, cuánta reverencia, cuánto temor hay hacia Él y
¿Cuál es la disposición del corazón? Miren a Moisés. La Biblia dice que Moisés no hablaba bien. Y Moisés, cuando tiene el encuentro con el Señor, entonces Moisés le dice, es que mire, ¿cómo me va a mandar a mí si yo no hablo bien? Y el Señor, no se preocupe, solamente disponga el corazón y ahí entonces lo que le haga falta le pongo a Aarón para que le hable. Así de sencillo. Bien, entonces nada, por supuesto que sí. No podemos entonces permitir, mis amados hermanos, que se nos levanten argumentos en el corazón en contra, escúchenme bien, de la Biblia. La palabra que salió de la boca del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Porque esa es la verdadera tentación del diablo. Muchas personas entonces están, digamos, muy confundidas y están muy engañadas por el mismo diablo pensando o creyendo y siempre están considerando la tentación del diablo como algo que está únicamente relacionado con todo lo que es entonces las obras de la carne, con la conducta, con la ética, con la moral. Entonces, es que me está tentando el diablo para que me tome una pachita de guay, me está tentando el diablo para que me fume entonces un cigarrillo, un puro de marihuana. Es que, ay, el diablo me está tentando con la vecina. Ay, es que el diablo me está tentando con esa página de internet. Ay, es que el diablo me está intentando con esa caja que me están dejando, digamos, o me están dando oportunidad en el trabajo. Es que el diablo me está tentando con... y solamente, escúchenme bien, enfocamos, como les repito, esa tentación, o vemos desde el enfoque, la tentación del diablo desde el enfoque de que únicamente consiste en todo lo que está relacionado a lo que es entonces la ética, la moral, la conducta, las obras de la carne. Y no quiere decir que no, pero es que el trasfondo de eso es, y lo que hay detrás es la desobediencia a la palabra de Dios. Y la desobediencia a la palabra de Dios, que es la manifestación de la incredulidad. Entonces, si el diablo sabe que entonces no hay fe, la Biblia, ¿qué es lo que enseña? No hay fe en el hombre, ¿qué es lo que enseña la Biblia en Hebreos? Miremos un momento, por favor. Hebreos, capítulo 10. No, Hebreos capítulo, 11. Andrea, ¿ya te saludé? Sí, creo que sí. O si no, hola otra vez. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es radical. La Biblia lo dice, escrito está. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces también debemos saber o ver claramente a qué hace referencia, a qué es lo que la Biblia llama la fe. Vamos al mismo 11, pero en el 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si dejamos hasta ahí, como muchísimas personas parafrasean este versículo y lo dejan hasta ahí mocho, a medias, y de ahí entonces lo sacan del contexto para convertirlo en un pretexto, entonces debemos saber que no es correcto. ¿Por qué? Porque entonces no está en ese solo capítulo 11, versículo 1, explicando, manifestando de forma completa en lo que consiste la fe, según, o que lo que es la fe para Dios. Por eso nunca dejen este versículo, esfuércense por no dejarlo, como se dice, sonto, sino que, por favor, debemos entonces ese capítulo 11, versículo 1, llevarlo en el contexto hasta el versículo 3. Porque entonces ya de corrido, sin separarlo, sin sacarlo, sin mocharlo del contexto,
de manera armoniosa, manifiesta entonces lo que significa, lo que es realmente, bíblicamente hablando, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sí, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué estará entonces hablando? Porque por fe entonces damos constituido el universo por medio de la palabra de Dios. Porque de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a mirar rápidamente sin perder ese capítulo 11 de Hebreos, que vamos bien, está muy bonito, a Génesis capítulo 1, donde nos encontramos, donde en el versículo 1, capítulo 1, versículo a partir del 3, dice: hola Erika Chanto, buenas noches, bienvenida. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dijo qué? Dios fue a la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces vamos a mirar, entonces dijo también Dios en el 9, júntese las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco. Mira, dijo Dios, y adivinen qué. Y fue así. Y dijo Dios, y fue así. ¿Cuál es la fe cristiana? Que es como dice Dios. Que todo fue y todo ha sido como ¿qué? Como Dios manda, como Dios dice. Y está dejando claro entonces que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablaba Dios, lo que no se veía era su palabra, pero lo que el Señor mandaba se manifestaba, se hacía visible. Entonces, eso, ahora sí, entonces dentro del contexto bíblico es lo que con el entendimiento nosotros llamamos la fe. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Los cristianos no separamos y no podemos entonces o no hablamos de fe por fuera de la Biblia. Porque la fe nuestra está basada y gira en torno a lo que es la palabra de Dios, a lo que está escrito. ¿Ve? Y por eso entonces para nosotros como cristianos la Biblia es la palabra infalible. ¿Cómo dije? ¿Qué significa infalible? Que no tiene error, que es perfecta, que no hay equivocación, que no hay contradicción, que es perfecta. No, perfecto solamente Dios y la Biblia. Pero, ¿cómo hacemos que dice que era un ciego y entonces después dice que eran dos? Pero el punto aquí es que lo que debemos entonces ver y que importa es que la Biblia dice claramente que el que ahí iba a venir de parte de Dios le iba a dar la vista a los ciegos y que los ciegos verían, los cojos saltarían. Y ese es entonces un hecho que para nosotros es verídico, es veraz. Y no andamos entonces, como les repito, dándole oportunidad, dándole cabida al diablo en nuestros corazones a caer en la tentación de cuestionar entonces acerca de la veracidad de Dios. Yo lo invito en el nombre de Jesús y los invito, mis amados hermanos, para que reconsideremos esta verdad y sepamos si en algún momento, si cuando usted va a leer la Biblia o está leyendo la Biblia, o cuando usted va a un estudio bíblico en el culto, usted de alguna forma escucha o le parece que no está bien o que no es correcto o que no lo ve, inmediatamente arrepiéntase en el nombre de Jesús, pídale perdón al Padre y reprende y eche fuera en el nombre de Jesús. Porque esa es la tentación del diablo. La tentación real, la tentación del diablo consiste en que los hombres
dudemos de la veracidad de la palabra de Dios. Y posterior a la duda, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La desobediencia. Primero dudamos, entonces hay incredulidad, ya estamos listos. Y después de que entonces eso ha subido a nuestros corazones, entonces viene ya, por default, llamémoslo así, lo que es la desobediencia, que no nos acontezca. Bien, mis amados hermanos, todo esto entonces para manifestar y para entonces hacer apología, oiga, terminillo ahí rebuscado, teológico, defensa, defender la Biblia, la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que saber que por esta palabra escrita, que es la revelación más segura, que por la misericordia y la gracia del Padre hoy podemos y tenemos a disposición millones de cristianos, millones de hombres y mujeres y niños incluidos dieron su vida. Entregaron lo más precioso que tenemos los seres humanos, la vida. O sea, lo más precioso, pues no, perdonen la debilidad de la vasija. O sea, digamos, en términos generales, pues para el hombre lo más apreciado es su vida, la carne. Para ya los cristianos nosotros es la salvación y la vida eterna. Entonces, bien, pero lo que era con respecto a la vida la entregaron, a la vida física, por defender esta palabra, porque por poder preservar esta palabra, para que hoy entonces usted o yo, para que cualquiera hoy entonces venga y tentado por el diablo, venga a decir, sí, pero la Biblia tiene contradicciones. Sí, pero es que la Biblia no es perfecta. Hay ciertas cositas ahí en la Biblia que no concuerdan, no calzan. Y yo lo he oído y yo lo he escuchado de pastores. Lo he oído y lo he escuchado también de reverendos, de sacerdotes. Y lo he escuchado también de normal, de cristianos de a pie. Pero eso nunca, ese comentario nunca puede salir de la boca nuestra, de la boca de un cristiano verdaderamente, de un hijo de Dios, nunca. Ese comentario no puede salir de nuestras bocas. Porque recuerde que eso entonces es manifestación de incredulidad, de no tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros nos esforzamos y entonces la religión, que todavía pues de alguna forma es inevitable, nos persigue, nos acusa, nos acorrala, porque nos acorrala, ¿sí? El diablo nos acorrala, para que entonces comencemos a vivir por obras y no continuemos permaneciendo en la gracia. Todo el tiempo, como les dije, como les expliqué, siempre estamos entonces viéndolo o condicionándolo, la tentación, a todo lo que está relacionado con la carne y las cosas de este mundo. Pero no es así. Bien, continuamos hablando y aprendiendo acerca del plan de Dios y cómo está entonces, qué tiene que ver entonces ese plan de Dios con la salvación del hombre. Aquí nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16, vamos allí rápidamente. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hablando acerca del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les he hablado acerca de lo que es la miopía espiritual. La miopía espiritual, como tal el nombre entonces de la palabra miopía,
todos lo conocen, y es que no se puede o no se ve claramente. Se distorsiona la imagen de lejos. Eso es miopía. Miopía es la incapacidad de ver claramente de lejos. Y hablando entonces de esa miopía espiritual, pues entonces, ¿en qué consiste? Consiste en no poder ver claramente de lejos, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, la obra completa, el plan completo del Dios que nos creó. ¿Ven? Y bien, esa miopía espiritual se manifiesta es desde el mismo origen religioso de lo que podríamos llamarlo así, es la tradición, la religión, la costumbre llamada fe, que su enfoque, su óptica, gira en torno única y exclusivamente alrededor de la criatura, de los hombres como el centro de todas las cosas. Entonces, ya saben, ¿no? Dios nos ama a nosotros más que a todas las cosas. Dios hizo el mundo por nosotros, para nosotros. Y todo fue por mí y para mí. Pero dice la Biblia ahí mismo en Juan 1, capítulo, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que habría sido hecho fue hecho. ¿Ok? Y ahora miremos entonces rápidamente Colosenses. Sabiduría divina. Sabiduría divina, sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que perecen, sino sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1 dice, hablando acerca de quién, de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Él, está haciendo referencia, si vamos un poquito atrás, vamos al 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice así, Él, o sea, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vean, nosotros, el conocimiento, el entendimiento, de alguna forma, que tenemos acerca, digámoslo, de la vida, ¿qué es la vida? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Dijo un amigo, ¿se acuerda que les he hablado del abogado mío, no? Que el abogado, pues, uno de los, necesita muchos, tiene mucho problema, pero bueno, un abogado, pues, que trabaja y hace cosas, entonces, es una persona demasiado erudita, muy versado, muy letrado, muy entendido. Y a mí me gusta, digamos, de alguna forma filosofar con él y bueno, procuro con esfuerzo, trato de predicarle el evangelio del reino de los cielos. Y bien, bueno, entonces él me dice, pero es que mire, cuando yo me quejo algo, me dice, pero eso es culpa suya, eso es culpa mía. Piense usted una cosa, vea, el hombre nace, se lo voy a poner así, de fácil, sin deudas, sin hijo, y piense en algo maravilloso que le voy a decir, soltero, dice él. Ya después el pendejo es uno que se llena de problemas, se llena de deudas, se casa
y se llena de hijos, entonces usted es el que, cada quien es el que se busca su propio mal. Y huepucha, qué triste. Dije huepucha, perdón, esa palabra no es muy conocida, que no, ustedes no dicen, sí, huepucha. Bueno, entonces ustedes no dicen ya uno con 22 años, aquí no sé todavía ni qué lo viene, cómo. Entonces, puña, qué triste, qué sin gracia, o sea, qué sin sentido, o sea, y eso es lo que hoy usted y yo vemos, es lo que hace que haya tanto alcoholismo, tanta drogadicción, tanto suicidio, que no hay una razón para vivir, que los hombres no tenemos una razón para vivir, porque ¿qué es esta vida? Si la Biblia dice que como las chispas nacen para volar, el hombre nace para sufrir, que no hay sentido, no tiene razón, ¿para qué? O sea, nacer, crecer, reproducirse y morir, así, eso es todo. No hay entonces, digamos, mucho por qué o para qué vivir. Pero cuando usted y yo con el detenimiento leemos esta escritura y conocemos entonces, ya como les decía, así como entonces pensemos en este momento, yo soy miope, ¿sí se han dado cuenta? Pero soy miope, ¿tengo cuál otra? Varias cositas, resequedad extrema, tengo hiperpresbicia, tengo todo. No tenía. Me casé y otra vez con la hermana Chelí me aparecieron. Hace 2 años no tenía, hace 1 año y algo no tenía. Ni la edad que tiene. Ni la edad tampoco, pero yo no puedo pensar que todo esto haya sido así producto tan rápido de la edad. Como dice el abogado, eso fue que me casé. Entonces la cuestión es que rápidamente, escúcheme, me pongo los lentes, ahora veo claramente. Esto era lo que yo pensaba, o sea, qué pereza, ¿para qué vivir? O sea, ¿para qué? O sea, no hay una razón. Pero en el momento entonces que ahora sí, de manera bien, puedo y veo claramente todo el plan y el propósito de Dios, entonces veo que hay un propósito más alto. Que yo fui creado valga la redundancia, que por el que me creó, no, que el ser que me creó para un propósito, me creó para algo, que yo fui creado y tengo un propósito, vivir para mi Señor. Amén. Solamente en el momento que el hombre entiende que fuimos creados por Él y para Él, que fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza, es donde la vida tiene sentido. A pesar de la lucha, de la prueba, de las circunstancias, pero llevando por todas partes la muerte de Cristo. Porque por causa de Él somos vendidos cada día, como llevados como oveja al matadero. Y se nos manifiesta. Y la iglesia, la que nosotros entonces debemos saber con el entendimiento, es la que continúa sufriendo los padecimientos de Cristo. Porque Cristo padeció en la carne, dice la Biblia, o sea, en el cuerpo, y la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Hola Alejandra, hola Alejandra Alvarado, yo creo que no la había saludado, si no, no hay problema, se le repite, no se le niega un saludo. ¿Ve? Y por eso entonces, claro que sí, ahora sí hay una razón. Y todos los hombres estamos buscando una razón, un motivo para vivir. Y se aferran, y nos aferramos, entonces el que no se aferra a las cosas materiales, al trabajo, a la profesión, a los hijos, a la esposa, y todos entonces nos decepcionan, y todos nos pagan mal, y entonces nos desanimamos y nos entonces decepcionamos y pues entonces definitivamente no hay por qué o no hay para qué vivir y se suicida y hay los suicidios y se abandona en el alcohol y se pierde en la drogadicción y whatever. Eso es porque entonces efectivamente
no ha tenido el entendimiento, no ha tenido claro que fuimos creados para Jesucristo, para la gloria de su santo nombre, para que pudiéramos entonces predicar que Él fue al que el Padre envió, que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que piensen cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, que envió a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, a pagar en esa cruz, a derramar esa preciosa sangre por nuestro pecado, por mi pecado. Que cómo no voy a entonces a dudar, cómo voy a pensar, cómo voy a creer, cómo voy a ser tan ciego y no voy a poder ver cuánto me ama Dios, que puso a su Hijo a pagar el precio, el castigo por el pecado mío. Vino a derramar su sangre para que yo recibiera su perdón, la salvación, pudiera ir, no perderme en un infierno, en una eternidad, en una condenación, separado de Él, sino que pudiera ir al cielo, al lado de Él, donde no hay llanto, no hay dolor, y donde Él mismo enjugará cada lágrima, y será Él mi Padre, y yo seré su Hijo. En ese momento, hasta ese entonces, es que usted y yo encontramos el propósito de nuestras vidas. Yo no sé si yo les he hablado acerca de que cuando yo me arrepentí, digámoslo así, por medio de una circunstancia, una situación, y comencé entonces a buscar a Dios, y la Biblia dice entonces para que busquen a Dios para ver si de alguna manera palpando puedan ¿qué? Hallarlo. Entonces yo empecé, y recuerdo que en ese lugar donde ya mi familia, digamos, se congregaba, yo me acerqué a donde el hombre que dirigía pues esa congregación. No sí, yo sé que hablo mal, perdónenme si estoy hablando en un término peyorativo, discúlpenme, pero bueno, es terrible. Porque es doloroso. Es doloroso porque de verdad entonces había anhelo y deseo en mi corazón genuino por buscar a Dios. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes a hoy. Con manos limpias, con corazón limpio, sin ánimo, con interés ninguno en el corazón. Los sirvo a ustedes, sirvo a la iglesia del Señor. Y aquella circunstancia, aquella situación familiar, muchos de ustedes, la mayoría, no sé cuántos, son testigos de que finalmente no se dio. Y yo aún hoy continúo a hoy, por la gracia del Señor, con un corazón dispuesto a servirlo, a amarlo y a obedecerlo, y a ustedes a lavar los pies de su iglesia. Entonces, por eso les digo, juzguen ustedes si de verdad había un ánimo y un deseo sincero en mi corazón. Y viene alguien con un ánimo y con un deseo sincero del corazón y lo toma una persona de estas, y entonces lo primero que me receta no fue lea la Biblia. Le tengo el libro. Delante de Dios que no miento. Vive el Señor y vive mi alma, en cuya presencia estoy, que no hay mentira en mi boca. Tiene que ya mismo una vida con propósito. Y eso entonces aquello fue, digamos, wow, o sea, la pomada canaria. Y en este caso a la mamá de mis hijos, entonces a Lida, ellos todavía lo conocen, le recetó la visión, el poder de la visión. Un matrimonio en caos, en conflicto. Y lo que nos receta, a ella el poder de la visión, y a mí, ¿cómo fue que les dije? Sí, Alejandra no me deja mentir también. Una vida con propósito.
Por favor, aún recuerdo claramente cuando iba en el día 12 y efectivamente así, manifestación de Dios. Gloria a Dios, infinitas gracias. ¿Por qué? Porque Dios conoce y discierne la intención del corazón. Nunca se le olvide. Dios sabe quién es entonces y dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Me buscarán y me hallarán cuando me busquéis de todo corazón. Y como al día 12, yo estoy más perdido que el chiquito de la Llorona. No había por dónde. El desespero, la desolación, la tristeza, el llanto, la soledad, el desengaño. Tenía gobernada mi vida. Y efectivamente ya estaba a punto nuevamente de intentar de nuevo suicidarme. Pero el día 12, me acuerdo, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, el Señor habló a mi corazón y me ministró con su Espíritu Santo, con sus ángeles, literal. ¿Y por qué no lee mejor la Biblia? Recuerdo tanto. ¿Y por qué mejor no lee la Biblia? Y ese día, de casualidad, llevaba la Biblia. Digo de casualidad porque yo lo que andaba era con el berraco libro. Eso era lo que yo andaba. ¿No es que eso fue lo que me recetaron? Eso fue lo que me dijeron. Pero ¿cuál propósito iba a encontrar? ¿Qué propósito? Que el hombre entonces, Dios lo puso en este mundo para que viviera y fuera feliz. Eres el hijo de un gran rey. Tienes derecho a poseerlo. Bla, bla, todo. Jamás y nunca. En la Biblia, aquí claramente, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo fui creado para Él. Entonces yo encontré un propósito divino para mí. Y entonces ahora sí, mi vida tuvo sentido. Comenzó a tener sentido. Porque ya yo entonces, de alguna manera, el consuelo, el bálsamo, era que si la circunstancia, la situación que estaba pasando, estaba viviendo, pues para eso no fue creado. Y me esforcé y entonces eso es hasta hoy lo que me ha llevado aquí a tener el ministerio. A pesar de que ya ustedes, como les digo, la circunstancia no fue como yo creí, como yo pensé, porque sus caminos no son, sus pensamientos no son mis pensamientos, porque son más altos, más elevados. Venga, que usted entonces está pensando que era para que estuviera con sus hijos y para que se fuera feliz y viviera un matrimonio en victoria, bendecido, para que... Venga. Hay algo más grandioso y más maravilloso. Predique el Evangelio del Reino de los Cielos. Anuncie en Jesucristo el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Manifieste el amor de Dios resucitado en usted y a través de usted. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces, cuando hablamos acerca, recordemos bien que cuando dentro del plan de Dios vemos la salvación del hombre, no podemos con miopía verla como entonces el non plus ultra o como entonces el único y exclusivo propósito de todo el plan divino. Porque por supuesto es parte de el propósito divino, pero no es como tal todo el propósito divino. Y dentro del plan de Dios, la salvación del hombre cumple un papel muy importante, pero no es solamente que cubre y
abarca y gire todo el plan de Dios en torno a nuestra salvación. Salvando al hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, al morir en la cruz, glorificó el nombre del Padre. Deshizo las obras del diablo. Como dije, al morir en su cruz, al derramar su sangre, para salvarnos de la condenación eterna por causa del pecado, Jesucristo el Hijo de Dios glorificó al Padre y deshizo las obras del diablo. Entonces, ve, de alguna manera es 1, 2 y 3. Pero hacen entonces un conjunto. Y yo sí tengo claro el entendimiento y veo desde la óptica divina y sé que entonces el Padre nuestro es que estás en los cielos. Entiendo que de eso es la gloria del Padre, es el mayor propósito. Y que pues entonces vengar, el que quiso manchar esa gloria del Padre, ocupa el segundo lugar. Y que pues entonces salvar a esa criatura que entonces a esas criaturas que quiso ensuciar la gloria del Padre, entonces engañó para que corrieran la misma suerte que él, pues también está ahí mismo. Entonces cuando hablo de 1, 2, 3, no lo estoy, digamos, hablando de jerarquías, pero sí estoy entonces hablando de la secuencia. Y pues por ende, entonces estoy dejando claro que hay, llamémoslo así, prioridades. Y la prioridad de Dios es en todo, recuerden, ya lo hemos aprendido, es la gloria de su nombre. Por encima de todo. Y pues lo que quiera manchar la gloria de su nombre, entonces que reciba el justo juicio. Y que por fin entonces el que es bueno y es misericordioso extiende su mano y nos salva. Y nos salva. Y nos salva. Jesucristo el Hijo de Dios vino a este mundo para darle la gloria al Padre, para deshacer las obras del diablo, y dándole la gloria al Padre, deshaciendo las obras del diablo, nos salvó de la condenación eterna, de la condenación del infierno. Entonces lo podemos ver así como, no sé cuántos de ustedes han visto cuando uno camina por la playa descalzo. ¿Qué ocurre? Se le pega la arena. ¿Cierto que sí o no? Entonces, ¿cuántos de ustedes dicen, ay, qué rico, voy a salir a caminar para que se me pegue la arena del mar? ¿Cuántos dicen? ¿Usted sale a qué? A caminar. Pero en ese caminar, de alguna forma es inevitable que se le ¿qué? Que se le pegue la arena, ¿o no? Nosotros somos yo, dice Josué. Sí, pero es que estoy hablando de las demás, de las personas normales. O sea, usted es excepcional. Usted es especial. Usted es especial. Usted es especial, usted es excepcional. No se angustie. Uno va a caminar, pero se le pega la arena. El Hijo de Dios vino a lo que vino. Ahora todos son especiales, salen a caminar para que se les pegue la arena. Y entonces, ¿por qué no mejor traen un puño de arena y se lo ponen en los pies? Para que el cuento mío calce, el ejemplo. No ayudan. Entonces, bien, sí. Eso es. Nosotros somos esa arena que se le pegó a Jesucristo, al Hijo de Dios, en su paso por este mundo. Alan Acuña, eso Alan, vea, manito así, Jesús te bendiga. Eso somos nosotros.
A mí no me gusta, ¿verdad? Ah, me refería por la playa. Y bueno, ya. Sí, esa arena que se le pegó a Jesucristo somos nosotros. Gloria a Dios. Gracias al Señor. En su paso por aquí, porque Él iba de paso, ¿para dónde? Para el cielo. Entonces eso es así, mi hermano amado, entiéndame. Pegaiticos así, agarrados de las dos manos de Él. Porque Él pasó por aquí para entrar en la gloria del reino de los cielos que fue preparado para Él antes de la fundación del mundo. Porque por Él y para Él. El cielo fue hecho por Él y fue hecho para Él. Los ángeles fueron hechos por Él y para Él. La tierra fue hecha por Él y para Él. Los hombres fuimos hechos por Él y para Él. Las flores fueron hechas por Él y para Él. Las cebras fueron hechas por Él y para Él. Mi mamá dice que todo el tiempo, que cuando de alguna forma alcanza la eternidad, le gustaría entonces de alcanzar esa promesa, estar en el cielo, le va a preguntar al Señor para qué hizo las cucarachas tan feas. Yo le preguntaría para qué hizo las serpientes venenosas. Un ejemplo. Pues porque no tiene para mí sentido esos bichos malos, peligrosos, hasta más decir no, hasta decir basta. Las cucarachas también son muy feas. Y pues realmente yo siento que las cucarachas sobran. Pero fueron hechas por Él y para Él. Y si están, tienen un propósito. Cumplen un, digamos, propósito específico dentro de ese plan maravilloso del Dios que las creó. Y no hay nada más grandioso y más maravilloso que poder encontrar ese plan y ese propósito. Y para nosotros, los hombres, ese plan y ese propósito es que fuéramos salvos por Él y que una vez recibiéramos por Él la salvación, viviéramos para Él. Para que lo que por gracia recibimos, entonces por gracia podamos también compartir por gracia dar. Y es claro entonces el significado como tal, bíblicamente hablando, de lo que es la salvación. Miremos por favor rápidamente, nuevamente, vamos allí a Juan, capítulo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, y ya leímos entonces versículo 16, ahora vamos al 17 y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchas personas entonces hablan o hacen referencia acerca de que no tienen claro, que no les parece, que no pueden creer que cómo entonces un Dios de amor va a condenar a sus criaturas. Pero dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino que por el contrario lo envió para que el mundo fuera ¿qué? Salvo por medio de Él. Porque el Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, porque el mundo se condena solo, porque el hombre se condenó solo, porque fue y ha sido el uso de mi voluntad. Y lo que usted y yo sí debemos entender, y ese conocimiento nos lo da la razón natural, el raciocinio, la razón, no nos deja entonces y no nos miente en nuestra conciencia de que todas las decisiones que nosotros tomemos
tienen una consecuencia. Entonces no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo tomó la decisión y se condenó. Dios lo que hizo fue poner, ¿qué? En el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre fue el que tomó la decisión de ¿qué? De comerlo. Y comiéndolo, ¿qué pasó? Se condenó. Porque Dios se lo advirtió. El día que él comiere ciertamente morirá. ¿Sabes que yo no sabía? Pero ¿cómo? Si es que se lo dije. Entonces, antes sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios nunca, nunca. Y eso es lo más fuerte y lo más duro. Dios nunca le ha hecho mal a nadie. No hay nadie que pueda decir que Dios le haya hecho algo malo. Y ahí es donde uno ve la blasfemia, ¿no? Y la obra del diablo. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para no volver. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Les he dicho, ¿no? Les he hablado, he predicado y he compartido este evangelio del reino de los cielos en muchos lugares del mundo. Y siempre me he encontrado personas enojadas con Dios. Y, ay, pastor, ¿por qué no le habla a mi papá? Viera cómo está de enojado con Dios. Enojado con Dios. Ay, niña, por amor a Dios, usted no sabe lo que está diciendo. Sí, mi papá no quiere nada con Dios. No se preocupe, Dios tampoco quiere nada con él. No se preocupe que Dios tampoco quiere nada con él. No se preocupe. No tenga congoja con Dios, no diga pobrecito que me da pena de Dios. Porque Dios tampoco quiere nada con él. Pero nunca me he encontrado uno, como siempre les he dicho y les repito el cuento, que me diga, pastor, viera que estoy, que no puedo con ese diablo. Es que lo único que quiero yo es predicar el evangelio para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Pucha, muy feo si digo que, digamos, de alguna forma, yo sí todo el tiempo lo hablo. Perdón, será muy feo uno ponerse ahí, ¿no? Suena muy vanaglorio, pero es la verdad. Yo sí recuerdo que cuando yo me di cuenta claramente que era el diablo el que tiraba la piedra y escondía la mano, me quedó, o sea, con sangre en el ojo. Quedé con sangre en el ojo. O sea, porque fui creado por él y pues y viviendo para él, entonces de alguna manera le arrebato alguno a él. Y el que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo desean desechas con rabia, con sangre en el ojo. Perdón, pero bueno, aparte, digamos, en su momento yo no he encontrado a alguien o que diga o que comparta así de manera o lo exprese. Qué bueno hacerle la obra, la pelea, hacerle ¿cómo se llama? Perdón, la guerra al diablo. Entonces, no. El hombre se condenó solo. ¿Así es o no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es, claramente. Y esa es la condenación, que los hombres escogieron la muerte. Y eso es entonces lo que la Biblia llama pecado. Pecado es toda injusticia. Pecado es no escoger la vida. Pecado es escoger la muerte. Cuando escogemos la muerte, entonces pecamos, y la Biblia dice pues que efectivamente la causa la paga del pecado es ¿qué? Porque quiere la muerte, entonces escoge la muerte, peca, y efectivamente su deseo se le hace realidad, se le cumple. Porque, escuchen bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios hizo un lugar
para entonces 2 lugares. Porque entonces en general lo que existe es como la canción, 2 mujeres, un camino, pero aquí no es entonces 2 mujeres, sino 2 caminos. El de la vida y el de la muerte. El de la bendición y el de la maldición. El del bien y el del mal. El camino que usted tome, el camino que yo tome, la decisión que yo tome, Dios la respeta porque Dios es amor. Pero cada una tiene una consecuencia. Si escoge la vida, si escoge la bendición, la consecuencia es ir al cielo y estar con Él. Y que Él sea su padre y usted sea su hijo. Y si escoge la maldición, escoge la muerte, tiene su consecuencia, es la condenación, es ser su enemigo y estar separado de Él eternamente. Así. Oye. Así es. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que salvación es no ser condenados. Salvación es ser librado. La salvación, recibir la salvación es no ser condenado. Recibir la salvación es haber recibido el perdón de mi pecado. Recibir la salvación es voy a ir al cielo, no voy a ir al infierno. ¿Qué es la salvación? Que voy a ir al cielo. ¿Qué es la salvación? Que mi pecado ha sido y fue perdonado. ¿Qué es la salvación? Que no he sido condenado. Que he escogido la vida. Que he escogido el bien. Que he escogido la bendición. Amén. Bien, entonces mis amados hermanos, que tengamos claro qué es o cuál es el significado correcto de la salvación y que el Señor nos ayude para que podamos entonces también permanecer en esta salvación tan grande, no descuidarla, porque dice la Biblia que si no perdonó a los ángeles que pecaron, si no, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? En el libro de Hebreos entonces deja claramente en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Que no descuidemos esta salvación tan grande, que permanezcamos humillados delante de nuestro Padre y agradecidos por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que podamos con denuedo, con todo el corazón, predicar ese evangelio, para que entonces más reciban salvación y salgan de la potestad de las tinieblas y se conviertan a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que el propósito de vida para el cual entonces Dios nos creó, que fue para que por medio de Jesucristo fuéramos hechos adoptados hijos suyos, y que por medio de esa adopción, de ser adoptados hijos suyos, también predicáramos y enseñáramos a los otros de igual manera, entonces se cumpla en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces una feliz noche, que el Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Nos vemos Dios mediante mañana en el tiempo de lectura y oración de lectura y oración de intercesión. Feliz noche para todos. Jesús los bendiga. Chao, chao.